Buenos días, mi nombre es Jorge Alberto Salazar Robledo. Estamos cursando la materia de contabilidad. Mi número de matrícula es AL055164. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de macroeconomía. En el último módulo vimos obstáculos en el diseño e implementación de políticas económicas. Todos sabemos que cuando, bueno, al menos en la clase vimos que cuando las curvas de la oferta y la demanda agregada se juntan, ese es el equilibrio de la oferta y la demanda. Entonces sería ahí un escenario, un buen escenario, un escenario perfecto. Pero existen choques macroeconómicos, que esos choques son desequilibrios o algo que se sale de control en las economías. Entonces, los gobiernos tienen que implementar políticas económicas para tratar de resarcir eso, de mitigar lo dañino que podría ser. Entonces, también existe el rezago de la decisión. O sea, están viendo, ¿verdad?, que hay un problema y luego todavía se tardan en decidir qué van a hacer. Puede ser que sea un problema muy grave, ok, se entiende, pero se supone que ellos para eso lo están monitoreando. Ellos deberían de saber, oye, ¿sabes qué? Ya se está moviendo la curva un poco, para tal fecha pues va a haber un problema. Entonces, si se tardan en decidir, pues también hay un problema, sería un obstáculo en las políticas. También el rezago de ejecución, que dicen, oye, ¿sabes qué? Mira, jefe, aquí está la información que necesitas, ¿verdad? Esto va a pasar, esto está sucediendo, esta es la solución. Y si las personas encargadas pues no hacen la ejecución o dicen, no, me saben que pues ya son las 5, pues ya me voy, mañana lo hago, o sea, no sé, cumpleaños, mi esposa, ya me voy. Estoy poniendo ejemplos, ¿verdad? La verdad no sé, no estoy adentro. Pero ese, para que me entiendan, eso sería un rezago de ejecución, o sea, la tardanza en ejecutar la decisión. Entonces ese también tendría pues un problema, ¿verdad? Porque ya tienes ahí la solución, pero te estás tardando en implementarlo, pues obviamente el problema se va a hacer más grande. Entonces, el impacto en la estabilidad económica. Como decía, si un país está viendo que hay un problema económico, como en México cuando lo vivimos pues, de hecho también lo vimos en clase, en la crisis que hubo muy fuerte en el 94, yo creo que se tardaron bastante en actuar, o sea, se confiaron a tal grado que tuvieron que usar las reservas del Banco de México. O sea, eso pasa cuando ya definitivamente el problema ya se sale del control. Esa es una medida, como digamos, de último recurso. Entonces me imagino que ahí hubo un rezago de decisión junto con un rezago de ejecución, lo que ocasionó una crisis económica, y hubo un impacto en la estabilidad económica, obviamente. O sea, los créditos se fueron para las nubes, los productos tuvieron pues, mucha inflación, ahí estábamos hablando casi del 100%, o sea, fue exagerado. No creo, la verdad, o sea, yo sé que hubo una crisis económica mundial, pero no creo que no pudieron haber hecho algo mejor. Entonces, esos serían más o menos los problemas cuando ocurren problemas de macroeconómicos en una nación. Impacto del tipo de cambio sobre la economía de un país. Ok, hablemos que cada país tiene su moneda. México tiene el peso, Estados Unidos tiene el dólar canadiense, los países europeos que están dentro del euro tienen el euro, el dólar de Canadá. mm, en Latinoamérica, la verdad, no recuerdo qué monedas usan, pero cada país usa su propia moneda. Entonces, dice aquí, facilitar el comercio, o sea, eso es uno dentro de lo que entra en el impacto de las economías. Facilitar el comercio internacional mediante la transferencia de fondos entre participantes. Todos sabemos que el petróleo a nivel mundial se vendía hasta hace unos años en dólares. Todo lo que se vende internacionalmente prácticamente lo compran en dólares, así sea Francia, así sea este, Grecia. O sea, si van a comprar medicinas al Mundial de Salud, o sea, por eso que hubo lo del COVID, pues lo compraban en dólares. Cada país tenía que convertir su propia moneda en dólares y ya poder comercial internacionalmente. Entonces, eso es un impacto, porque si tu moneda está muy débil, obviamente te va a salir muy caro lo que vayas a comprar. Por ejemplo, en México está a 20 pesos, 20.21, o sea, de 20 a 21. Se ha mantenido estable en este gobierno. Entonces, pero si un país con problemas económicos como Argentina o como Venezuela, que el dólar prácticamente es una locura, está como a 1 millón creo que son bolívares, pues le sale muy caro. O sea, ese es un impacto económico que tiene el tipo de cambio en un país. Dice, protección frente al riesgo de variación del tipo de cambio. Esto se refiere al valor que tiene una moneda en términos de otra.
Las reservas internacionales o muchos países compran dólares para así tener su, como tipo antes que se usaba el oro, aunque todavía se sigue teniendo, los países tienen una reserva de oro para que sea confiable su moneda, su economía, para decir, bueno, si tienes una crisis, yo no quiero tu papel, o sea, no quiero tu moneda, es como que te lo respalda, pues cierta cantidad de oro que tienes. Pero aparte de eso, también compran muchos dólares, por si los llegan a ocupar, saben que el dólar siempre se va a mantener estable y ahorita es la moneda que más tiene valor. Por ejemplo, siempre un dólar va a valer más que el euro. Bueno, no siempre, ¿verdad? Pero en eso está. Más que el dólar canadiense, más que cualquier moneda de Latinoamérica, más que cualquier moneda del yuan, del rublo de Rusia. Entonces, también, ¿cómo es que fluctúa, ¿verdad? El movimiento? ¿Por qué el dólar es el que más vale? Pues porque aquí dice que también este, bueno, pasemos de cambio, las diferencias de las divisas, porque dice que también se rige por la ley de la oferta y la demanda. Entonces, si todos los países compran dólares, obviamente el dólar va a subir de precio. Pero ¿por qué compran dólares? Tú me preguntarás, o sea, ¿por qué no compran bolívares y el bolívar, vamos a ayudar a Venezuela y que el bolívar valga muy caro? Ok, tú compras bolívares. Venezuela, ¿cómo te va a respaldar? O sea, su economía, ahorita todo el mundo sabemos que no es tan buena. O sea, ellos cómo van a respaldar ese dinero que tú le estás comprando. Entonces, nadie quiere ese tipo de monedas, entonces se devalúa demasiado. Todo eso es macroeconómico. O sea, tú dices, no, hombre, sabes que este país tiene ciertos problemas con su presidente, entonces las inversiones extranjeras pues no van y las que están pues se quieren salir, entonces saben que esa economía va para abajo y su moneda empieza a bajar de valor. Entonces, entre esa moneda y el dólar, pues va a haber mucha diferencia, como lo que pasó en Rusia, que tuvo muchas sanciones, entonces el rublo se devaluó, pero no tanto como le hubiera gustado a Estados Unidos, porque muchos países europeos dependen de de su petróleo, de su gas. Entonces le siguen comprando y Rusia, ¿sabes qué? Dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero que me pagues en dólares, quiero que me pagues en mi moneda. Entonces esos países tienen que seguir comprando rublos, entonces se ha mantenido como quiera el valor del rublo porque tiene cierta demanda. Pues entonces así funciona, o a lo que entendí, las diferencias de valor en las divisas. Acuerdo entre países en materia de sus políticas económicas. Todos los países son libres y soberanos. Todos los países pueden decidir cuáles son sus políticas. Por ejemplo, Corea del Norte. Todos sabemos que Corea del Norte no tiene prácticamente ni una relación con nadie del mundo. Su presidente está tan cerrado que ni siquiera deja salir a sus ciudadanos. Es un extremo, ¿verdad? O sea, pero para que se entienda cuáles son en los beneficios o en qué perjudica a sus ciudadanos. Ahí es o sea, su sistema de gobierno mm, no les permite crecer económicamente, o sea, todos muy apenas pueden vivir, o sea, muy apenas tienen casa, todos se tienen que vestir iguales, todos tienen que, o sea, no tienen como que cierta libertad de ser, inclusive personas, o sea, no se pueden ni escuchar la música que a ellos les gustaría, ni ver las noticias que a ellos les gustaría, o sea, es una política, yo interna, ¿verdad? O sea, aparte de económica, pero también tiene su política económica que no tiene tratos con los demás países del mundo. En cambio, Estados Unidos, México y Canadá pues tienen un tratado de libre comercio que obviamente el más perjudicado es México porque no tenemos, o sea, no podemos competirles a esos países tan industrializados, pero es bueno, o sea, como quiera estar peleando con países muy fuertes como ellos, pues te haces crecer casi forzosamente, para estar a la par con ellos. Digo, no tuvo que haberse hecho tan, sí, hoy mañana entra el tratado, o sea, era paulatinamente, pero bueno, ya estamos ahí. Bueno, entonces esas serían las ventajas y las desventajas de los acuerdos de las políticas económicas. Análisis histórico en la toma de decisiones de un país en la actualidad. Se supone que las decisiones se deben de tomar también, o sea, en conocimiento obviamente, pero también en base a lo que haya pasado en el mundo. O sea, hemos tenido bastantes crisis desde antes de la Segunda Guerra Mundial, la Gran Depresión en Estados Unidos. Aquí en México hemos tenido varias crisis también, pues por la revolución, las crisis desde el 80 al 94. O sea, se supone que las decisiones se deben de tomar también viendo lo que pasó, pues ahora sí lo que pasó en el pasado, ¿verdad? O sea, esta vez pasó esto porque se vino esto y lo mejor que resultó fue hacer esto. Entonces, los que se dedican a tomar esas decisiones, pues deben de basarse también
en ver la historia, o sea, deben de leer, deben de comprender, deben de ver las mejores teorías económicas. No nada más estar viendo, miren, lo que pasa es que ahorita hay una crisis de petróleo, pues vamos a ver cómo lo vamos a resolver, miren, si hacemos esto, pues, o sea, ya ha pasado, o sea, ya ha habido crisis de petróleo, pueden basarse este, de ahí. Entonces, digo, el análisis histórico pues realmente es muy importante. Todas las personas que estén entrando, aunque sean jóvenes, deben de tener ciertas bases históricas sobre la economía. Bueno, pues de mi parte sería todo. Muchas gracias.